pasa? ¿Por qué estás así? Es que lo... A ver. Muy bien. Bájala tantito. Oh. Muy buenos días, son las 9 de la mañana y es tiempo de alabar al Señor y tiempo de buscar su palabra, de buscar ese beneficio tan grande que hay en encontrarse con Él y sobre todo en escucharle y saber lo que Él tiene que decirnos para esta mañana. En esta mañana en la que estoy seguro que muchos de ustedes también ya se levantaron y ya están listos, muchos inclusive ya se metieron a bañar, porque qué importante es la limpieza, ¿no es cierto? Qué importante es saber que nuestros pecados han sido pagados y qué importante es saber que Jesucristo constantemente nos está limpiando. Ese va a ser el tema de hoy, por eso este versículo de 1 Juan 1:7 que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que ese será nuestro gran tema de esta mañana. Así que sean todos ustedes los que se van conectando bienvenidos. Y aunque yo sé que se van a ir conectando a lo largo de la transmisión, pues tengo que hacer este tiempo de bienvenida y decirles a todos ustedes que les felicito por ser puntuales. Como siempre, es bien importante entender que nuestra vida tiene que ser ordenada y que tenemos que tener ciertas cualidades. Y una cualidad de un buen cristiano, de un buen entendedor de la palabra, es que tenemos que ser puntuales. Debemos de ser responsables, debemos de tener compromiso con el Señor, compromiso con tu familia, compromiso con la sociedad, compromiso con tu iglesia. Así que qué importante es entender estas grandes cosas. Así es que sean todos ustedes bienvenidos y ustedes, los que se conectaron ya, felicidades, felicidades. Es algo que Dios lo va a transformar en algo muy, muy bueno en la vida de ustedes. Muy bien, hagamos un poco de oración y busquemos al Señor en esta mañana. Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana por todas las personas que han de conectarse con nosotros y los que han de ver esta transmisión después. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Tenemos ahora esa buena circunstancia de que también, Padre, algunos que no la pueden ver en esta hora y no la pueden ver en vivo, pueden verlo también, Señor, después. Así que lo importante es que puedan conectarse contigo, Padre, contigo. Sea como sea que te busquen, pero que te busquen de todo su corazón, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, y vamos a hacer un poquito de alabanza con Katy. I'm
días, como cada domingo, un domingo más, viéndonos a través de las redes sociales, y cualquiera que sea la forma, es una bendición de verlos y saber que estamos todos en un mismo momento, en un mismo sentir, buscando la palabra de Dios. Yo sé que todos en algún momento de la vida hemos estado angustiados, afanados, y yo quiero hablarte esta mañana en el botiquín de la palabra de Dios, una porción de la Biblia que en la semana ya tuve la oportunidad de compartir, pero creo que es una gran capsulita para que todos los que no pudieron escucharla la puedan ver este domingo. Y yo sé que a veces hemos estado orando por alguna situación y sentimos que no hay ninguna respuesta. Y seguramente esta mañana esa es tu situación. Y quiero mencionarte un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Lucas, como cuando Jesús fue cerca de la orilla del mar y se agolpaba la gente para escuchar su palabra. Imagínate qué gran mensaje, qué grandes palabras de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en ese momento los pescadores regresaban de sus pescas y venían muy tristes porque pasaron toda la noche y no hubo ninguna pesca. Y seguramente tú te identificas con estos pescadores como yo me identifiqué. Muchas veces sentimos que hemos estado luchando, quizás por un trabajo, por un porvenir, por una relación, por una amistad, no sé qué tipo de situación, y hemos luchado y sentimos que nuestro trabajo ha sido en vano. Pero quiero comentarte que cuando el Señor voltea su mirada y dice, en mi nombre, dice el Señor Jesús, echa las redes, puede haber una solución a tu vida. Así es que si ya estás cansado de pedir alguna situación, es el momento de pedirlo en el nombre del Señor. Y quiero leerte esta porción de la Biblia para que podamos entender un poquito más. Está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 8. Dice, cuando terminó de hablar, que estaba hablando el Señor Jesús a la multitud, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Muchas veces el Señor Jesús te dice, ¿sabes qué? Es momento de ponerte en oración. Es momento de estudiar su palabra. Es momento de ponerte a cuentas conmigo, porque yo necesito que nada estorbe nuestra comunión. A veces algún pecado no confesado, alguna situación que guardamos, un rencor, una tristeza, una situación que no hemos entregado a nuestro Señor Jesús, eso puede impedir que nuestra comunión sea franca delante de Él. Y mira lo que dice más, respondiendo en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjate, toda la noche pescaron y el Señor les mandaba volver a regresarse. Es decir, Señor, ya lo he hecho todo y no ha pasado nada. Pero te dice, en mi nombre echa la red. Y dice en el versículo 6, y echándolo y viéndolo, echó, dice, mas en tu palabra echaré la red. Y en el versículo 6, y habiéndolo hecho, o sea, echaron en el nombre del Señor la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es cuando reconocemos nuestra incredulidad delante de Dios. Se reconoció Simón que era un hombre pecador y que estaba ante un Dios todopoderoso que puede hacer ese milagro, esa situación que tú no has tenido respuesta. Quizás lo has hecho en tus fuerzas, con tus sentimientos, con tus mejores intenciones, pero mientras no sea en el nombre del Señor, es inútil. Así es que esta mañana yo te invito a que eches esa red y pongas esa petición de rodillas, pero no antes
de ponerte a cuentas, ponernos a cuentas delante de nuestro Señor, que mire también en nosotros si hay pecado, si hay alguna situación que pueda estorbar nuestra comunión. Así es que echemos nuestra red y vamos a ver de verdad cómo el Señor responde, que ni siquiera ellos podían con tanta pesca, tuvieron que pedir, fue tanta la bendición que tuvieron que compartirla con más pescadores, porque era tanta que no podían. Que el Señor Jesús responda conforme a su voluntad a cada una de las situaciones que estamos pasando. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, y en tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te suplicamos, Señor, que limpies nuestro corazón, que nos muestres si hay algún pecado, Señor, que esté estorbando nuestra comunión. Quizás algún rencorcito no confesado, quizás alguna mentira que hemos dicho, quizás alguna situación que tu Espíritu Santo muestre en nuestro corazón y podamos ponernos a cuentas. Este domingo tenemos una cita para comer el pan y beber la copa, beber el vino. Y tenemos que estar con manos limpias. Así es que, Señor, te suplicamos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Echa la red en el nombre del Señor Jesús y verás una grandiosa cosecha. Que Dios te bendiga. Muy bien, y también el camino en acción. Seguimos entregando esas despensas básicas, pequeñas despensas, pero son también importantes para aquellos que les cuesta trabajo, aquellos que han perdido la chamba, aquellos que de alguna manera tienen necesidad de esta ayuda, pues simplemente lo único que necesitan es pedirla. Comuníquense al teléfono que miran ahí en pantalla, 735-102-4441 con Vero, y pueden encontrar una, y si quieres donar una, pues también lo vas a encontrar ahí. Recuerden que los martes a las 7, todos los días, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos algún evento que estamos transmitiendo por Facebook, igual por Camino Huastepec. Los martes es el tabernáculo de reunión conmigo, los miércoles con Sandrita y con Sony, los 7 yo soy de Jesús. No se lo pierdan los miércoles, no lo olviden, en especial las damas. Los jueves tenemos un cafecito en el camino con Martín, Rocío, Sandrita y yo. Y estamos pensando también después abrirlo, también a hacerlo e invitar también a algunos otros pastores y algunos otros amigos y eruditos de la Biblia, a ver si es posible que se conecten con nosotros los jueves en un cafecito en el camino y cambiar un poquito también. Ajá. Para que podamos, aumentar el panel de participantes. También los viernes a las 7, recuerden oración y alabanza. La verdad es que los viernes ha estado bien nutrida la asistencia, por lo cual me hace sumamente feliz. Déjenme decirles que una iglesia que ora es una iglesia fuerte. No importa si no nos estamos viendo presencialmente, al fin nos estamos viendo, como ven, aquí cada domingo a las 9 de la mañana, hasta que el Señor permita que podamos reunirnos de nueva cuenta. Así que cualquier informe que necesites con respecto a esta iglesia o con un servidor, ahí está el teléfono al cual pueden comunicarse. Y vamos a la ofrenda. Había dejado siempre la ofrenda al final, pero a veces siento como que se quita un poquito el gusto de la predicación y de lo que se había ganado, se puede decir, de espiritualidad con la palabra de Dios. Pero también es bien importante, porque también es palabra de Dios entender esto. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que Dios busca es que seamos dadores y que seamos responsables con lo que tenemos, responsable con lo que Dios nos da, y que seamos generosos. Cuando la gente no tiene para dar, a la gente le va a faltar, porque es una ley espiritual. ¿Sabías
que al que tiene se le da más y al que no tiene, lo poco que tiene le es quitado. Eso quiere decir que cuando tú tienes para dar, el Señor te va a dar para que puedas dar. Y lo único que necesitas es proponerlo en tu corazón. Ese es el punto. Así es que les voy a dar estos números para que también sean congruentes con su iglesia, puesto que se ha visto prácticamente nulas las ofrendas, prácticamente nulas por parte de la iglesia. Así es que deben de recordar que la iglesia sigue teniendo sus gastos y de algún lado tiene que salir. Eso sale siempre de las ofrendas. Así es que ahí están los números para que los apunten, y de todos modos en el chat de la iglesia lo voy a poner las diapositivas de todo el servicio, para que después puedan también revisar el sermón y también puedan tener estos números. Ofrenda es importante. También, si lo deseas, puedes poner tu ofrenda en un sobre y llevarlo a Verónica Martínez, que está en la inmobiliaria GMC, media cuadra antes de la entrada a Lomas de Cocoyoc, del lado derecho. El teléfono de Vero, 735-102-4441, pero también, si tú lo deseas, puedes llamar a Vero y decirle que si podemos pasar por la ofrenda, y nosotros pasamos. No sé cuál es la razón por la cual no lo están haciendo, pero lo que sí sé es que, como decía el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Créanme, Dios es bien maravilloso cuando no eres, digamos, no pones la atención que debes de poner precisamente en proponerte en tu corazón ofrendar. Y antes de seguir, voy a poner un canto que tiene que ver mucho con esta predicación, que habla acerca de la limpieza, de la purificación. Escúchala. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Quiero conocer.
Bien, y es momento de la palabra. Y ahora lo que vamos a ver es la fuente de bronce, pero específicamente lo que vamos a ver es lo que ocurría con esa fuente de bronce, donde el pueblo de Israel, en especial los levitas, eran los que tenían que llegar ahí y tenían que lavarse las manos y los pies para poder entrar en el lugar santo. Sin esa limpieza era absolutamente imposible entrar en ese lugar, pues la vida misma estaba de por medio, como verán. Vean este video. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y vendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Un texto muy rápido, pero para ilustrar precisamente lo que era esta fuente de bronce, la cual estaba en el atrio del tabernáculo. Recuerden que la razón de hacer ese tabernáculo era encontrarnos con Dios, y Dios buscaba, como siempre. Desde el Edén, el Señor empezó a decir: ¿dónde estás, Adán? El que siempre andaba perdido a causa del pecado, precisamente es el hombre, a partir de Adán. Y a partir de Adán, pues todos los seres humanos perdidos absolutamente. Así que el Señor procura que nosotros podamos entrar por la puerta. Y la puerta es el Señor Jesucristo. Pero no solamente Él es la puerta, sino que también es el altar de bronce, donde el Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros. Pero fíjense, aunque el sacrificio de Jesucristo es absolutamente suficiente para la paga de nuestros pecados, nuestro continuo andar en el mundo necesita que entendamos la limpieza que cada día requerimos y necesitamos, en especial cuando queremos entrar en la presencia de Dios. En pocas palabras, si tú quieres orar, pero tú no estás a cuentas con Dios y no comienzas diciendo: Señor, perdona mis pecados, perdona lo que he hecho, perdona lo que no he hecho, perdona lo mal que entiendo las cosas, perdona mi incredulidad, lo que sea que tengas que decirle, es necesario esa limpieza. Y eso está representado precisamente por el lavacro, ese que ven ahí. Y obviamente si quieres pasar, evidentemente se requiere de esa limpieza. Ahora, ¿cómo es que se traduce todo esto a nuestros tiempos para poder entrar en la misma presencia de Dios? Y déjame decirte que el Señor ya lo hizo. Así es que a través de todo el lugar santo, que es precisamente el que está atravesado por la flecha que ven ahí, en realidad está llegando hasta el lugar santísimo. El pueblo de Israel no podía pasar de ese velo que había y que guardaba el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo, ese lugar, la presencia de Dios total ahí. Ese velo impedía que pudiesen entrar, donde entraba solamente una vez y al año el sumo sacerdote para la expiación de pecados. Pero fíjense algo que es importante: todo el tiempo necesitaban ellos estar haciendo sacrificios de continuo. El Señor Jesucristo, con su sacrificio, el día que moría en la cruz, ese velo se rasgó, se abrió, y entonces pudimos entrar. Y dice la Biblia que entremos confiadamente. Pero veamos lo que implica esa limpieza, esa purificación que tú y que yo y que todos necesitamos día con día, porque día con día somos pecadores y debemos de entender esta cuestión. Nosotros
hemos sido salvados, nuestros pecados han sido pagados, pero todavía seguimos bajo el poder del pecado en alguna medida. Nuestro viejo hombre no es capaz de entender, aunque nuestro nuevo hombre, que no es otro que Jesucristo en nuestras vidas, lo entiende perfectamente. Así es que el Señor busca esta comunión y lo hace a través de esta figura que nos muestra en la realidad lo que es este lavacro donde se podían lavar los sacerdotes. Así que recordando un poquito lo que acabamos de escuchar, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón, sus hijos y las manos, las manos y los pies. Vean esto que es interesante. La limpieza que ellos estaban haciendo era una limpieza externa, pero está apuntando hacia una limpieza interna. Lo que querían decir es que no puedes entrar sin acatar las leyes y también la palabra de Dios como Dios te la da y como Dios dice: aquí no vas a entrar de ninguna otra manera. Así es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hacía una limpieza externa. Desgraciadamente para el pueblo esto lo hicieron de tal manera que empezaron hasta a exagerar, y los lavatorios y las lavadas eran también algo que se volvió una cuestión ritual solamente, y pierde completamente lo que venía apuntando. Por eso cuando aparece el Señor Jesucristo, ellos no lo pueden entender. Pero el Señor lo repite y dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, porque nadie puede entrar al lugar santo si no tiene resuelto su problema de pecado. Así es que es importante lavarse con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, porque además eso resulta que eso es lo más ridículo, que haya personas o hayamos cristianos que queremos ministrar con algún problema de pecado. Y no hay, les aseguro que no hay quien no falle en este tipo de cuestiones, pero es bien importante entender este punto. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, miren, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora, reconozcamos que nosotros hemos sido escogidos por el Señor, y el Señor Jesucristo nos indicó muy claramente en su palabra que en realidad todos somos sacerdotes también del Dios Altísimo. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tienen esta cuestión. Así que, ¿de qué nos limpia esta cuestión? Mira, lo que se ensucia principalmente en el hombre es algo que se llama la mente y una conciencia absolutamente impura. Porque cuando has hecho algo malo, bien que lo sabes, pero no siempre te pones a cuentas con Dios. No siempre vas al agua pura. Y ahorita vamos a entender todo lo que eso significa. Porque mira, date cuenta, lo peor de todo es que nos autojustificamos. La mente te juega te hace unas jugarretas tan tremendas que te hace creer cosas que no son. Y mira nada más, y mira si no es cierto, que todas las cosas son puras para los puros, dice en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Ahora, si te preguntas por qué muchas veces la gente se vuelve criticona, por qué muchas veces la gente está más metida en la vida de los demás que en su propia vida, porque esa suciedad les afecta la mente y piensan que todo lo que está mal, pero fuera de ellos. Es los demás los que están así. Así es que esos corrompidos e incrédulos, nada les es
puro, pues hasta su mente, y así lo dice la palabra, y su conciencia están corruptas completamente. Así es que este es un problema, y miren lo que termina una persona así, porque además piensan que creen que conocen a Dios, profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo van a negar. A final de cuentas, es más importante eso, porque más que tus palabras son tus hechos los que hablan por ti. Lo niegan, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así es que es terrible estar sucios y sobre todo peor, querer ministrar de alguna manera. No puede ser si no estás a cuentas, si no estás purificado. Eso es importante, esa purificación que el Señor nos enseña. Así es que esa fuente de bronce, fíjate, es bronce porque el bronce significa juicio. En toda la Biblia te vas a dar cuenta que el bronce significa juicio. Y esa fuente te lo dice porque dice, no tendré de ninguna manera por inocente al culpable. Tú serás cristiano, tendrás el perdón de tus pecados, pero también te tienes que poner a cuentas. Te tienes que poner a cuentas con Dios. Para los judíos era terrible la situación, porque la fuente que apunta a la purificación en Cristo de la mala conciencia, mira lo que ocurría precisamente con el pueblo hebreo. Mira, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Mira qué es lo que tenían que hacer. Tenían que agarrar una becerra, tenían que quemarla, esas cenizas tenían que quemarla fuera del campamento inclusive, y esas cenizas que tenían que mezclarla con el agua de la purificación, y con eso rociaban a los inmundos, así como echarles agua bendita, pues es por eso que lo traspolaron a esa situación, pero es por no entender lo que el Señor Jesucristo hace. No conocer a Jesucristo te hace caer en situaciones ridículas y religiosas, que creen que porque te avientan agüita bendita ya estás bendecido. Déjame decirte, ese es un perdón, pero ese es un error. Eso es un error total, como lo verán en la palabra. Eso, porque si esto de estar rociándolos con agua de la purificación santifica para la carne, eso fue para el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y también antes de que llegara el Señor Jesucristo. Porque miren lo que dice. Entonces, si eso podía santificar al hombre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará? Escucha lo que dice: limpiará tu conciencia de obras muertas, nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a limpiar y te va a decir: mira, eso que haces es pura muerte, eso que haces no está bien, eso que haces, eso también es pecado. Recuerda que para un cristiano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta pecado. Si tú sabes que tienes que ayudar y no ayudas, te cuenta pecado, querido. ¿Por qué? Porque es así. Somos pecadores y también tenemos que aprender. Una cosa es la limpieza y otra cosa es la madurez cristiana también. Una cosa es la purificación y otra cosa es la necesidad de entender que el cristiano tiene que ir avanzando. Hay una santidad que ya el Señor nos la regaló, la ganó con su sangre. Pero hay una santidad que es progresiva y que tienes que ir aprendiendo y que tienes que ir madurando y que tienes que ir buscando esa perfección. Aunque ya somos perfectos en Cristo, necesitamos ir buscando esa limpieza que Dios tiene por nosotros. Así es que miren lo que dice Hebreos 10:22. Acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y escucha lo que dice aquí: y lavados los cuerpos con agua pura.
Obviamente, para el que no entiende, piensa que esta agua pura, piensa que de veras tienes que agarrar agüita y echarte agüita, o bautizarte, o etcétera, etcétera. Pero eso realmente es un error otra vez. ¿Por qué? Porque es muy claro cuando el Señor nos habla acerca de lavarnos con agua pura. Fíjense nada más. Vamos a hablar de Jesucristo, esa purificación, el agua y la sangre, para que puedan ir entendiendo esta simbología de la palabra, de cómo es que el Señor, esa fuente de bronce, es ahora el mismísimo Señor Jesucristo. Miren lo que pasó en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Su hora de qué? Pues su hora de su muerte. La hora en que él tendría que entregar su vida. Así que su madre dijo, Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les dijere. Así que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Y curiosamente, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y se refería precisamente a esta agua que tendría que ser después mezclada con ese sacrificio de la becerra, y para que entonces con un hisopo también los salpicaran con esa agua para que ellos pudieran ser santificados. En aquel entonces todavía los judíos estaban haciendo este tipo de ritos. Así que el Señor Jesucristo aprovecha esta petición de María, la madre de Jesús, y la escucha, y ella les dice: hagan lo que Él les dice. Así que el Señor Jesús, con esa sabiduría que lo caracteriza, dice: a ver, esas tinajas de piedra para agua. Fíjense, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y para que se den cuenta más o menos, para la fiestecita en la cual ya estaban medios borrachos, porque ya estaban borrachos, así de simplemente, el Señor todavía les hizo 640 litros del vino más maravilloso, conforme a la palabra. Mira lo que dice. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Y escuchen lo que dice: y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto es importante, porque este tipo de señales, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Pero qué significa? Bien simple, debemos de entender que esa agua que él convierte en vino, después tomaría el Señor un cáliz, tomaría una copa, la levantaría, y habiendo dado gracias, también dijo: esto es mi sangre que por ustedes ha sido derramada. El Señor Jesús tenía que tomarse esa copa de vino. El Señor Jesucristo tenía, en pocas palabras, que entregar su propia sangre. Así es que vamos a estar lavados con su sangre. Y fíjense, lavados con su sangre, entiende entonces lo que esa sangre, esa agua, esa purificación. En Efesios 5, 25 al 27, mira lo que dice. Antes, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué dice ahí? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La limpieza del agua, ¿sí? Entiéndase, es con la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. No es porque te echen agüita, por muy santificado que se sienta el que te la avienta.
No es así. El único que te puede salpicar y es con sangre es el Señor Jesucristo. Y ojalá que lo haga porque eso limpia tu vida. Así que purificar para santificar, ese es el punto. Si de veras quieres estar santificado, si de veras buscas la limpieza, entonces entiende ahora sí lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces, en esta situación tan cotidiana del matrimonio y de la vida de las familias, el Señor la utiliza también. Pablo lo utiliza también para enseñarnos esta tremenda lección, que esto era así, para santificarla. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ello, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y limpia, sin mancha, sin mácula. Ahora, entiendan, otra vez lo repito, habiéndola purificado en el lavamiento de la sangre, dice del agua por la palabra, pero obviamente para eso se entregó a sí mismo. ¿Te das cuenta entonces que la sangre, el agua, la limpieza, la purificación, todo está junto para santificarte, porque no puedes entrar al lugar santo si tú no entras con santidad? Así es que si quieres entrar a la presencia de Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios y tienes que decirle lo que es. Así que mira, ese es el lavamiento del agua por la palabra. Mira, vamos a Juan 13, del 4 al 14, y mira lo que el Señor Jesucristo hace para que lo entiendan. Porque dicen, pero es que el Señor ya murió en la cruz. Claro, pero ese continuo lavamiento era necesario. Mira lo que hace el Señor Jesucristo en la última cena. Se levantó de la cena el Señor Jesucristo y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí se infiere que si iban a cenar, las manos ya estarían limpias también. Así que no de todos, las manos de algunos estarían bien sucias, pero evidentemente se perdería de todo el beneficio de esta última cena, de esta comunión con Dios, puesto que saldría para ir a vender al Señor Jesucristo. ¿Ahora lo entienden? Esto es lo que el Señor busca, que haya limpieza, pero había que limpiarse no solamente las manos, sino también los pies. Así que el Señor Jesucristo se dispone a lavarles los pies a sus discípulos. Date cuenta de la profundidad de la palabra. Y mira, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro, que ya sabes cómo es, que siempre para todo replica y dice, a ver cómo está la cosa, porque extrovertido el Señor, y dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más adelante. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y esto no quiere decir que Pedro perdería su salvación. Simple y sencillamente, no te quieres lavar, pues entonces no hay comunión conmigo. Eso es lo que debes de entender. Esto es lo que debes de comprender. Así que, de hecho, después se lo diría más tremendo. ¿Alguien está poniendo mucho mensaje? ¿En dónde? Sí, ya checo. Entonces es bien importante eso. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios están. Ahora ya lo entienden. El que está lavado, ¿cómo nos lavó el Señor Jesús? Con su muerte en la cruz, ¿no es cierto? Quedamos perfectos para siempre, dice.
perfectos los que hemos sido santificados. Él entregó su vida una vez y nos produjo a nosotros la perfección para siempre, para siempre. A los santificados, a los que Él apartó para Él. Sin embargo, este proceso era necesario. Y yo creo y espero que en esta mañana lo puedas entender también. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Cómo? En el mundo vas a caminar, en el mundo la vas a regar, y el Señor dice, no quiero que andes por ahí pensando o imaginando que no te tienes que venir a poner a cuentas conmigo. Tienes que venir a ponerte a cuentas conmigo. Tu conciencia y tu mente puede estar equivocada y puedes estar entendiendo mal las cosas y te sientes mal, porque cuando un cristiano peca, se siente mal. Se siente mal y no vas a tener paz hasta que te pongas a cuentas con Dios, porque estás todo limpio, pero no todos. Y se refería a quién, obviamente al que tenía las manos sucias también, el cual había recibido 30 monedas de plata, que eso es lo que costó tu vida, mi vida. Eso fue lo que fue pagado para que mataran al Señor Jesucristo. Imagínate, por eso la plata representa la redención. Todo eso empieza con eso. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Pues evidentemente ellos cómo lo podían entender. No lo podían entender, pero miren lo que dice. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Yo soy tu señor, yo soy tu curios, yo soy tu amo, yo soy tu dueño, yo soy tu maestro. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado tus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cómo? Bueno, el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, nosotros tenemos este trabajo que nos deja encargado el Señor. Y es un deber de cristiano, querido, lavarnos los pies los unos a los otros. Cuando tú ves que tu hermano está mal en Cristo, tú puedes y debes de exhortar. Tú debes mostrar la palabra. Tú debes de ver de qué manera te puede utilizar Dios para que otros puedan notar esa falta que han tenido delante de Dios. Hay veces que su conciencia no los acusa, pero fiel es Dios, que hace que otros vean las tonteras que estás haciendo. ¿No te has dado cuenta que así es? ¿Quién podrá entender sus propios errores?, decía David. Muéstrame los que me son ocultos, porque eso es lo que debe hacer un cristiano. ¿Cómo crees que te los va a mostrar? Pues te va a poner a tu esposa para que te lo diga, va a poner a tu esposo para que te lo diga, va a poner a tu hermano para que te lo diga. En esto estás mal y el Señor te quiere limpiar, porque Él nos quiere limpiar. Mira lo que dice Juan 1:9. Si confiesas nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué es necesario? Que tienes que confesar. Delante del pastor, delante del cura, delante de quién que tienes que confesar. Pues tienes que confesarlo delante de Él. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El único que te puede dar absolución prácticamente es el Señor Jesucristo, y limpiarte de toda maldad. ¿Que no nos damos cuenta que necesitamos limpieza todos los días? Imagínate que me dijeras que ya una vez te bañaste y en tu vida te vuelves a bañar. Perdón, pero en este mundo te vas a ensuciar, y te vas a ensuciar simplemente por andar en el camino, por andar caminando por los caminos. Por ahí, ese polvo que se llega a tus pies, necesitamos los unos a los otros limpiarnos de toda maldad. Y mira lo que dice 2 versículos anteriores allí en Primera de Juan. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, ¿qué dice ahí? Entonces tenemos comunión unos con otros. Y ese sacrificio de Jesucristo no es en vano, no es de balde. Ese sacrificio lo tenemos que valorar porque esa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que sí, esa sangre sirve para tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros, porque con un solo sacrificio para siempre a los santificados, lo cual nos lleva a entender lo que es la Santa Cena. Esta Santa Cena, que es lo más importante esta mañana, es que queremos tener esa comunión con Dios y entender que tenemos que tener este encuentro con el Señor. Pero recuérdalo, cuidado, no te atrevas a creer que puedes tener comunión si tú no andas en luz. Dice, y es un sí condicional, si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y entonces es efectiva esa agua pura. Así que déjenme, mis queridos hermanos, lavarles los pies en esta mañana, que puedan notar que verdaderamente necesitan la limpieza de sus pies. Vas a tener tiempo. La limpieza de sus pecados, porque esto es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros, entrar en su presencia pero con limpieza. Así que hagamos en lo que preparan sus copitas y preparan su pan, espero que ya lo tengan listo, y los que no, en lo que hacemos este canto lo podemos hacer. Siempre orar en memoria de mí, siempre amar en memoria de mí, a Dios de corazón. Amén. Amén. Así es que la noche que el Señor Jesús, Él sabía que iba a purificarnos. Él sabía que iba a pagar por nuestros pecados. Él sabía que entregaría su cuerpo. Y se los dijo y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y les dio a sus discípulos,
Por eso es comunión. Porque Él partió su cuerpo para tener esa intimidad. El Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y no se refería a un rito, otra vez. Él se está refiriendo a algo mucho más profundo. No se refiere a este pan que estoy partiendo aquí. Esto es solamente un símbolo. En realidad el Señor Jesús entregó su sangre. Y eso es donde debes enfocarte. Ahora te dice, haz esto en memoria de mí. Y lo que está diciendo es bien simple, querido. Tienes que participar con Jesucristo también de su muerte, si quieres vivir con Él. Tienes que reinar con Él. Si quieres más bien reinar con Él, tienes también que sufrir con Él. Y esto es lo que significa. Muchas veces tendrás que partirte y darte a los demás. Que no se quede en un simple rito, sino que vayas a la profundidad de su palabra, a la profundidad de su voluntad. Esto es lo que Él quiere, recuérdalo. Pero recuérdalo que ahora Jesús está en ti. Él está en ti y lo que te va a pedir es que tú hagas lo mismo. Que tú también te partas y te compartas. Porque Dios bendice eso. Dios lo bendice. Así que, comamos, hermanos. Gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. De la misma manera levanto la copa. Y lo que fue representado en las bodas de Canaán, que no era más que simple agua, pero que se usaba para el rito de la purificación. El Señor nos mostró que cuando llegó la hora de su muerte, tendría que entregar su sangre por nuestra vida. Así es que el Señor Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. En ese pacto, donde Él entrega su vida en lugar de la tuya. Él muere para que tú puedas vivir. Recordemos al Señor Jesús, recordemos lo que Él hizo y recordemos cómo el Señor te limpia. Porque no te está limpiando en este momento. Tú ya te has puesto a cuentas con Él. Tú ya te has dado cuenta que tenías que venir y decirle. Y si no, querido, antes de que tomes la copa, cierra tus ojos por un segundo y revísate. Hay algo que no le has contado al Señor. Hay algo que no le has confesado. Ahí, háblale, grítale. En tus pensamientos hazlo. Porque a nadie le importan tus pecados, fíjate. Pero Él quiere tu confesión. Él quiere que tú se lo digas. Señor, perdóname por ser egoísta. Perdóname por ser mentiroso. Perdóname por ser infiel. Perdóname por no hacer lo bueno cuando sé hacer lo bueno. Perdóname, Señor. Y si lo has hecho, en el nombre de Él y recordándole a Él, en memoria de Él, tomemos, bebamos. Cierren sus ojos por un segundo. Bendito Dios Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque podemos sentirnos limpios delante de ti. Podemos sabernos limpios, más que sentirlo, Padre. Probablemente no lo sentimos, pero sabemos que tú nos limpias. Tú nos limpias con tu sangre, nos limpias de toda maldad. Eso que ocurrió hace más de 2000 años, hace 21 siglos, eso que ocurrió es valedero ahora para nuestra vida y nos limpias de todo pecado. Así que bendícenos, Padre, te lo suplico. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos los que han tenido comunión con nosotros en esta mañana y todos los que en este día, Señor, tendrán comunión en sus iglesias. Todo aquel que se acerca y confía en ti como su único y suficiente Salvador, sabe que puede tener esta limpieza
de esta limpieza de su conciencia, esa limpieza de su mente. Y con esa libertad, con esa limpieza, Padre, queremos servirte y ministrarte. Así que bendícenos, Padre, bendice a tu iglesia, Padre. Te lo suplico, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios disfruten, porque así como cuando sales del baño después de un delicioso baño y te sientes fresco, te sientes limpio, espero que así te estás sintiendo. Y ahora, esto es precisamente lo que Dios quiere para ti. Disfruta esa comunión, porque ahora puedes entrar directo. Dice, entra confiadamente dentro de ese lugar santísimo, a la presencia mismísima de Dios, delante del trono de la gracia. Vas a hallar el oportuno socorro. Disfrútalo. En el nombre precioso de Jesús, lo pido por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos el martes en el tabernáculo de reunión. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga a todos.